Ecuador, rechazo generalizado a sentencia que afecta a derechos laborales conducen a familias ecuatorianas a la muerte, denuncia Richard Gómez. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Richard Gómez, expresó su indignación frente a la reciente sentencia emitida por la Corte Constitucional a favor de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, que ordena la recuperación de millonarios pagos realizados a servidores que no debían beneficiarse de derechos laborales colectivos. Según Gómez, esta decisión no solo desprecia los derechos fundamentales de los trabajadores, sino que también representa una burla hacia las familias ecuatorianas que hoy se ven abocadas a una situación de extrema precariedad económica. Aquí no hay un engaño a la clase trabajadora. Lo que estamos viendo es una sentencia que condena a miles de familias al sufrimiento y prácticamente las conduce a la muerte, afirmó el dirigente sindical en el CNEL. Para Gómez, este fallo refleja una clara inclinación hacia los intereses empresariales en detrimento de los derechos adquiridos por los trabajadores. La pregunta para el señor Gómez ¿es verdad que son trabajadores de clase media o es verdad que son sueldos de lujo? Tendría que preguntarse porque Richard Gómez solo sale cuando les conviene. Yo quisiera verlo protestar contra Daniel Noboa frente a lo que ha hecho, pues, violar la Constitución, hacer campaña sin pedir licencia. Vamos a mirar mejor. Además, el líder sindical criticó duramente la actitud de ciertos funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes, según él, han celebrado la desgracia de los trabajadores afectados por la sentencia. No nos sorprende lo que salga del Ministerio de Trabajo, un organismo que debería tutelar los derechos de los trabajadores, pero que, por el contrario, parece estar más interesado en proteger intereses corporativos, señaló Gómez. Esta postura ha generado un profundo malestar entre los trabajadores, quienes consideran que tanto la sentencia como las reacciones desde el gobierno son una afrenta directa a sus derechos y dignidad. La Central Unitaria de Trabajadores ya anunció movilizaciones para exigir la derogación de esta medida y garantizar la protección de los derechos laborales. ¿Qué les parece si en una empresa tenemos un compañero que haciendo las mismas funciones que otro, uno tenga derechos a algo y el otro no lo tenga? Eso es una discriminación. Eso fue lo que probamos en el momento de la demanda. Ese fue el motivo de nuestra acción. Aquí no hay un engaño a la clase trabajadora. Y sí rechazamos como no solamente la sentencia desprecia los derechos de los trabajadores, sino la burla y la alegría que le ha dado a ciertos funcionarios de ver a familias ecuatorianas en este momento prácticamente conducidas a la muerte porque están afectando su calidad de vida. Quiero resaltar también que la Corte Constitucional, a pesar de que nosotros, cumpliendo con el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, fuimos a pedir ser recibidos, a ser escuchados, se presentaron más de 70 solicitudes de organizaciones nacionales, de los propios compañeros que están en un estado de indefensión, y se pidió a la Corte, antes de resolver, que nos escuche. Lastimosamente, inclusive han violentado los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que cuando se va a afectar un derecho, la persona tiene el derecho humano, compañeros, el derecho humano a ser oído. Y esta Corte Constitucional nos negó este derecho fundamental, que es un derecho humano. La decisión de la Corte no es que perjudica a los millonarios, no es que perjudica a gente que a la final tiene enormes sueldos, como se ha intentado posicionar con una narrativa que ya viene desde el año anterior. Aquí se está perjudicando a la clase trabajadora humilde, aquellos compañeros que han adquirido su casa a través de un crédito hipotecario, que tienen créditos quirografarios, que mantienen en la escuela a sus hijos y que hoy está en riesgo inclusive la comida de su casa, porque con la decisión de la Corte tengo pruebas que en este momento hay compañeros que no cogerían nada de recursos económicos durante el mes. Esto es una tragedia a la clase trabajadora y no debe ser motivo de burla de ningún ecuatoriano. Lo primero, decirles que no nos sorprende lo que sale del Ministerio de Trabajo, un organismo que está encargado de tutelar los derechos de los trabajadores. Celebran la desgracia de los trabajadores. En todo caso, lo que le puedo decir, el comité de empresa lideró la demanda, los compañeros pusieron un procurador común para que los represente.
y firmaron en la notaría para ese procurador común. Aquí nadie ha engañado, yo no soy abogado de libre ejercicio, yo soy dirigente gremial y lucho por derechos, y no solo en esto, sino a nivel de muchos sectores laborales del país. Entonces, yo lo que he hecho es cumplir mi función por ese lado. En lo demás, en lo de derecho a la resistencia, bueno, es una opción. El derecho también a una huelga de hambre es otro tipo de derecho. La movilización también puede ser otro tipo de derecho. Y las demás acciones que podríamos y que vamos a debatir con las organizaciones nacionales que representan casi 800.000 trabajadores en el país y que nos han mostrado su respaldo. Sin embargo, la Corte Constitucional da un plazo de 36 meses para pagar todos estos 80, quizás hablan también de 110 millones de dólares. Y en el caso de que no lo hagan, puede activar la fase de seguimiento y la posterior destitución del empleado. Bueno, que hagan lo que tengan que hacer. Yo lo que le puedo decir a estas alturas, lo que ellos han resuelto por las presiones que en su momento consideramos han recibido y sin escucharnos, como lo hemos mencionado, ellos a la final, como me decía la señorita periodista hace un momento, piensan que aquí son cifras astronómicas las que han recibido los trabajadores, y yo le puedo mostrar con estos casos que para esta rueda de prensa los recogimos brevemente, demostrarles que solo quitándolos de la contratación colectiva ya no reciben nada de sueldo durante el resto del tiempo que les quede como trabajadores de la institución. Entonces, al final del día, habrá que activar los medios legales para defendernos nosotros también de esta situación, de esta sentencia que de alguna manera se vuelve inejecutable. Señor Gómez. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. La sentencia de la Corte Constitucional a favor de la CNEL ha desatado una ola de rechazo liderada por organizaciones sindicales como la CUT, que ven en esta decisión un ataque directo a los derechos de los trabajadores y sus familias. Más allá de las implicaciones económicas, lo preocupante es la falta de empatía y sensibilidad social por parte de las autoridades frente a una crisis que podría profundizar la pobreza y la desigualdad en el país. ¿Qué esperan para salir entonces a las calles? Y no es que estoy incitando a aquello, pero si se sienten afectados, ¿no creen que es necesario irles a decir en una manifestación pacífica, ya basta de esto? Es urgente que el Estado priorice el diálogo con los sectores laborales y rectifique políticas que vulneran los derechos de quienes sostienen la economía nacional. Solo así podrá evitar que más familias sean conducidas a la desesperanza y a la precariedad. ¿Y quién les ha dicho que Noboa es un hombre que conoce de la pobreza en el Ecuador? Noboa es un muchacho riquillo que el papá tuvo mucha plata, nació en cuna de oro. Parece mentira. Nació en cuna de oro. El muchacho, de acuerdo a Omar Maluk, tiene en la misma casa cuando era niño, iglesia. Iban a misa, salían de la casa ahí nomás, en el mismo lugar. Iban a un parque, tienen un parque inmenso. Es uno de los ricos más grandes del mundo. ¿Qué ustedes creen que él ha sentido la necesidad, carajo, de comer bien? ¿Ustedes creen que él se ha comido un pancito de esos que venden por allí con un café hecho de cualquier cosa? Cañita molida, se hace café con eso. A ver, ¿ustedes creen que él se ha comido un platanito, un verdecito asado ahí machucadito con café? ¡No! Es un riquito que, como le dijo alguna vez en una entrevista, bueno, nosotros pasamos trabajando todo el día, que trabajen más, o ya se olvidaron, para que tengan postre. Ese es el rico que tenemos gobernando, un indolente que desconoce lo que la gente humilde necesita. A ver, pues se ha caminado sin zapatos o con zapatitos rotos que se le mete el agua. Jamás. Entonces, señores de la CUT, ustedes parecen elitosos. Vayan, reclamen. Y vayan a reclamar con hidalguía. Vayan a reclamar como reclamábamos en nuestra época. Había Frente Unido de Trabajadores, MIR, Federación de Estudiantes Secundarios, FENWE, pero éramos sólidos. Íbamos con nuestra bandera rojo y negro a decirle a los gobiernos de turno, y era dictadura. Ya basta, nos metían presos, nos apaleaban. Eso se hace. Y eso hace la dictadura. Eso hizo la dictadura. Y luego Hurtado, que dice que es demócrata. Recuerdo en 1982, cuando había el paro de Chones, mandó a paliar con el tristemente célebre ministro de gobierno, Carlos García Feró,
¿Recuerdan? Hay que tener memoria. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Hágase miembro plata, miembro oro. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.